Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana 031, expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 2011. Construcción. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Medidas de seguridad para trabajos peligrosos. Actividades de excavación. Para la realización de actividades de excavación en obras pequeñas, medianas y grandes, se debe adoptar las medidas de seguridad siguientes. Inspeccionar el sitio de la excavación. Eliminar árboles, arbustos y matorrales que obstaculicen la estabilidad de los cortes de terreno por efectuar, si se cuenta con las autorizaciones que correspondan. Instalar sistemas de soporte para asegurar la estabilidad de edificios colindantes, bardas u otras estructuras adyacentes a la excavación. Señalizar y delimitar el perímetro de las excavaciones con cinta de peligro o malla de protección. Disponer de pasos o puentes a la orilla de la excavación. Utilizar equipo portátil con alimentación de 24 volts cuando el uso de cableados eléctricos represente un riesgo para la instalación de iluminación artificial. Mantener la excavación abierta el menor tiempo posible. Apuntalamiento de zanjas. Para el apuntalamiento de zanjas, se deben adoptar las medidas de seguridad siguientes. Seleccionar el diseño de apuntalamiento de acuerdo con el tiempo que se le empleará, la resistencia del suelo y los materiales por utilizar. Evitar trabajos simultáneos de apuntalamiento a distinto nivel en la misma vertical. Desechar los puntales abiertos o astillados. Marcar o poner barreras y señales de advertencia en áreas de alto voltaje. Realizar las conexiones eléctricas mediante mecanismos herméticos de intemperie. Prohibir a los trabajadores el descenso y ascenso a la zanja utilizando los puntales. Actividades en espacios confinados. Para la realización de actividades en espacios confinados, se deben adoptar las medidas de seguridad siguientes. Disponer de sistemas de ventilación natural o forzada. Iluminar el interior de espacios confinados en presencia de materiales o sustancias inflamables o explosivas. Ubicar afuera del espacio confinado el interruptor, el transformador y demás elementos del circuito. En los andamios tipo torre o estructura queda prohibido lo siguiente. Usar charolas para cableado eléctrico como plataformas. Instalar sobre estos elevadores de materiales a menos que estén diseñados o reforzados para soportar una carga adicional. Utilizar escaleras de tijera, barriles, tambores, bloques de concreto y otros objetos como parte de su estructura. Emplear canaletas de techo, desagües, soportes de cañerías, pararrayos o conductores como elementos para sujetarlos. Uso de plataformas de elevación. Para el uso de plataformas de elevación, se deben adoptar las medidas de seguridad siguientes. Operar el carro solo cuando la superficie de la plataforma sobre la que se apoya esté nivelada y compacta. Asegurar la plataforma a la estructura, en caso de acceder a la plataforma desde lugares elevados y antes de que el personal baje de la canastilla, deberá engancharse a un sistema de protección contra caídas. Prohibir el desplazamiento del carro con el brazo extendido o con personal al interior de la plataforma. Usos de vehículos, maquinaria o equipos. Preparación de caminos de las obras. Los caminos de las obras de construcción deben ser regados con agua, incluyendo sus accesos y las cajas de los camiones para evitar la formación de nubes de polvo. Tener instalados topes a las orillas de los taludes y terraplenes de relleno para evitar la marcha en reversa de los vehículos. Contar con señalización de seguridad para la circulación de vehículos, maquinaria y equipo móvil autopropulsado con base en las condiciones del terreno, la visibilidad o las condiciones meteorológicas. Usos de vehículos, maquinaria o equipos. Prioridad en la circulación de los vehículos.
La prioridad de circulación de los vehículos al interior de la obra se debe establecer de acuerdo con lo siguiente. Vehículos de emergencia y rescate. Vehículos oficiales de las autoridades. Vehículos equipos que suben en pendientes muy pronunciadas. Vehículos dedicados para el transporte de personal. Vehículos dedicados para el transporte de materiales. Construcción. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Aspectos generales. Estudios para obras pequeñas, medianas y grandes. Las obras de construcción se deben clasificar en pequeñas, medianas y grandes de acuerdo con los criterios siguientes. Superficie por construir o demoler, menor de 350 metros cuadrados o una altura menor de 10.5 metros. Superficie por construir o demoler, entre 350 a 10.000 metros cuadrados o una altura de entre 10.5 a 16.5 metros. Superficie por construir o demoler, mayor de 10.000 metros cuadrados o una altura mayor a 16.5 metros. Estudios para obras grandes. Las obras grandes deben contar con un análisis de riesgos potenciales por cada una de las fases de la obra que considere lo siguiente. Las actividades o trabajos por realizar en cada fase de la obra de construcción con base en el proyecto de la obra. Las condiciones de las instalaciones. Las condiciones de seguridad y operación en que se encuentran las herramientas, equipo y maquinaria por utilizar. Las instrucciones de seguridad. Los factores de riesgo presentes en las actividades de trabajo. Jerarquización del impacto del riesgo. La jerarquización del impacto del riesgo comprende en las obras medianas y grandes la frecuencia de su ocurrencia, con las categorías siguientes. Remota, que excepcionalmente puede ocurrir. Aislada, que difícilmente ocurre. Ocasional, que pocas veces ocurre. Recurrente, que se repite con periodicidad. Frecuente, que ocurre con regularidad. La jerarquización del impacto del riesgo comprende en las obras medianas y grandes la severidad del daño que puede ocasionar el riesgo, con las categorías y denominación siguientes. Menor, sin daños o con daños que implican incapacidades temporales del trabajador de 3 días o menos. Moderada, puede implicar la incapacidad temporal del trabajador por más de 3 días. Crítica, puede implicar la incapacidad permanente parcial del trabajador. Fatal, puede implicar la incapacidad permanente total o el deceso del trabajador. La jerarquización del impacto del riesgo se obtiene en las obras medianas y grandes asociando la frecuencia de la ocurrencia del riesgo con la severidad del daño que puede ocasionar, de acuerdo con lo establecido en la tabla siguiente. Estudios para trabajos de excavación. En las obras medianas y grandes en las cuales se realicen trabajos de excavación, se debe contar con un análisis de riesgos potenciales que considere, además de lo previsto en los numerales 8.1 y 8.2 de la norma, lo siguiente. El estudio de mecánica de suelos. La existencia de servicios cercanos a la excavación. El método de estabilización de los taludes de la excavación en su caso. El equipo, maquinaria y herramientas por utilizar. Para la realización de actividades en espacios confinados, en las obras medianas y grandes se debe contar con un análisis de riesgos que comprenda al menos lo siguiente. La descripción de la actividad a desarrollar. Las condiciones del lugar donde se desarrollará la actividad. La maquinaria, herramientas y equipo por utilizar. Los riesgos de los materiales y o las sustancias a utilizar, toxicidad, inflamabilidad, reactividad o específicos. Procedimientos para obras pequeñas, medianas y grandes. Las obras pequeñas, medianas y grandes deben contar con los procedimientos siguientes. Para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal,
basados en la información del fabricante y conforme a lo que señala la norma oficial mexicana 017, expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 2008, o las que la sustituyan. Procedimientos para trabajos en espacios confinados. Para la realización de actividades en espacios confinados, las obras medianas y grandes deben contar con los procedimientos siguientes. Los procedimientos de seguridad para las actividades a desarrollar y de los equipos y herramientas a utilizar. Los procedimientos de muestreo para detectar atmósferas peligrosas o deficientes de oxígeno. Un plan de trabajo específico en caso de que persistan condiciones atmosféricas adversas en dicho espacio. El plan de rescate para los posibles accidentados en el espacio confinado, que incluya el equipo de rescate para emergencias. El plan de rescate para posibles accidentados en espacios confinados debe contener al menos lo siguiente: la descripción de las diferentes emergencias que se podrían presentar, a quién y cómo pedir ayuda en caso de emergencia, las instrucciones de cómo se deberá atender a una o más personas en caso de emergencia, el procedimiento para atender al personal que utiliza equipos de respiración autónomos, los procedimientos de seguridad para realizar las actividades de mantenimiento a la maquinaria y equipo utilizados en las obras medianas y grandes deben contener al menos lo siguiente: los equipos, herramientas y sustancias a utilizar, las medidas de seguridad por adoptar en el área donde se realice el mantenimiento,